Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un joven llamado Leo. Leo vivía con su abuela, una mujer sabia que le había enseñado desde pequeño a ver siempre el lado positivo de las cosas, incluso en los momentos más difíciles. Un día, un fuerte temporal azotó el pueblo, derribando árboles y causando grandes daños. La gente estaba preocupada, y muchos pensaban que la reconstrucción tomaría mucho tiempo. Leo, sin embargo, se negó a dejarse vencer por la tristeza. Se levantó temprano al día siguiente y salió a ayudar a sus vecinos. Primero, fue a la casa de la señora Marta, quien había perdido su jardín de flores. Leo no solo la ayudó a recoger los escombros, sino que también le trajo algunas semillas de flores para que pudiera plantar un nuevo jardín. Luego, fue a la escuela local, donde ayudó a reparar las ventanas rotas y organizó una campaña de limpieza. Poco a poco, Leo fue inspirando a todos a unirse y aportar su granito de arena. La noticia de su generosidad y su actitud positiva se extendió rápidamente por todo el pueblo. Más personas comenzaron a trabajar juntas, y en solo unos días, el pueblo había comenzado a verse mejor que antes. Todos estaban tan agradecidos que decidieron organizar una fiesta para celebrar la recuperación. Leo, con su sonrisa constante y su espíritu optimista, se convirtió en el héroe del pueblo, no porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque había demostrado que, cuando se trabaja juntos con amor y esperanza, cualquier adversidad puede superarse. Y así, el pueblo siguió prosperando, siempre recordando el poder de mantener una actitud positiva ante cualquier desafío. La fiesta de celebración fue un éxito rotundo. El aire estaba lleno de risas, música y el aroma de deliciosos platillos preparados por los habitantes del pueblo. Todos se reunieron en la plaza central, decorada con guirnaldas de flores que, gracias a la iniciativa de Leo, ahora florecían nuevamente. La gente no solo celebraba la restauración material del pueblo, sino también la unión que había surgido en tiempos difíciles. Leo, aunque no buscaba reconocimiento, fue el centro de atención. La señora Marta le agradeció especialmente por el jardín que, aunque joven, ya empezaba a brotar con colores vibrantes. Tus flores me han devuelto la esperanza, le dijo emocionada, abrazándolo con cariño. Leo sonrió humildemente y respondió, lo único que hice fue plantar las semillas, pero fue la fuerza de todos la que hizo que este jardín creciera. A lo largo de los meses siguientes, el pueblo continuó prosperando. No solo restauraron sus hogares y negocios, sino que también encontraron formas de mejorar su comunidad. La gente comenzó a compartir más entre sí, a cuidar a los ancianos, a enseñar a los niños con más dedicación, y a organizar eventos para fortalecer sus lazos. La gente aprendió a ver los retos como oportunidades para crecer y para apoyarse mutuamente. Leo, a pesar de su juventud, se convirtió en un líder para todos, pero nunca dejó que el ego lo dominara. Siempre estaba dispuesto a ayudar, a escuchar y a compartir su sabiduría sobre cómo encontrar lo positivo en cada situación. Poco a poco, su historia llegó más allá de las fronteras del pueblo, inspirando a otros lugares a seguir su ejemplo. El joven Leo nunca imaginó que su actitud positiva y su deseo de ayudar cambiarían tanto a su comunidad. Pero, como su abuela le había enseñado desde pequeño, el poder de una mentalidad optimista puede transformar cualquier realidad, y a veces, las pequeñas acciones de bondad pueden tener un impacto mucho más grande de lo que uno puede ver. Así, el pueblo siguió siendo un ejemplo de esperanza y unidad, donde todos, grandes y pequeños, comprendieron que cuando se trabaja juntos con amor, todo es posible. Esta historia nos muestra cómo un cambio de actitud puede ser el catalizador para grandes transformaciones, y cómo una persona, aunque pequeña en apariencia, puede tener un gran impacto en su comunidad. Con el paso del tiempo, el pueblo experimentó cambios sorprendentes, y su ejemplo llegó a oídos de muchas otras comunidades cercanas. La historia de Leo se compartió en los periódicos locales, en programas de radio y hasta en conferencias. La gente comenzó a viajar desde otros lugares para conocer el secreto de este pequeño pueblo que, gracias a su unidad y actitud positiva, había logrado superar una crisis que parecía insuperable. Leo, al principio, se sintió un poco incómodo con la atención que recibía, pero pronto se dio cuenta de que su historia no era solo sobre él.
Era sobre todos los que se habían unido para hacer algo grande. Así que, en lugar de enfocarse en sí mismo, empezó a dirigir su energía hacia nuevos proyectos que beneficiaran a su comunidad. Junto con sus amigos y vecinos, comenzaron a organizar talleres de jardinería, huertos comunitarios y actividades de limpieza para mantener el pueblo en su mejor forma. La gente que visitaba el pueblo quedaba impresionada no solo por la belleza restaurada de las casas, sino también por el ambiente de colaboración y apoyo que se sentía en el aire. Los visitantes se llevaban consigo una lección de vida, la importancia de la solidaridad, de cómo pequeñas acciones pueden tener un gran impacto, y de cómo una actitud positiva puede crear cambios profundos en cualquier lugar. El pueblo se transformó en un lugar donde las personas, independientemente de su edad o situación, encontraban inspiración para mejorar sus propias vidas. Los niños aprendieron el valor de la generosidad y la empatía, mientras que los adultos se comprometieron a seguir trabajando por el bienestar común. Leo, aunque ya no era solo el joven del pueblo, se convirtió en un símbolo de lo que significa ser un líder humilde, que guía con el ejemplo y nunca deja de aprender y enseñar. Finalmente, muchos años después, el pueblo decidió crear un pequeño parque en honor a Leo, el joven que había sembrado las semillas de esperanza, no solo en el jardín de la señora Marta, sino en el corazón de todos. En una placa de piedra, grabaron unas palabras que resumían el espíritu de la comunidad. El verdadero cambio comienza con una actitud positiva y un corazón dispuesto a ayudar. Juntos, podemos construir un mundo mejor. Y así, la historia de Leo perduró en cada rincón del pueblo, en cada semilla plantada y en cada sonrisa compartida. Porque, al final, como Leo había aprendido desde joven, el poder de la esperanza y el trabajo en equipo nunca se agota, siempre florece. Con este final, la historia transmite la idea de que el cambio positivo puede comenzar con una sola persona, pero es la comunidad y la cooperación lo que realmente lo hace duradero. Es un recordatorio hermoso de cómo las pequeñas acciones pueden tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. Con el paso de los años, la influencia de Leo se extendió aún más allá de las fronteras del pueblo. Otros pueblos cercanos comenzaron a implementar programas inspirados en el modelo de cooperación y optimismo que se había gestado en su comunidad. En cada lugar, los líderes locales tomaban nota de lo que había sucedido en el pequeño pueblo montañés y trataban de aplicar las mismas ideas, promover la colaboración entre los vecinos, fomentar la actitud positiva frente a los desafíos y enseñar a las nuevas generaciones a valorar el trabajo en equipo y la solidaridad. Leo, ya adulto, se convirtió en un mentor y consejero para muchos jóvenes de la región. Aunque su vida seguía siendo sencilla, disfrutaba enormemente al ver cómo la semilla que había sembrado en su pueblo se multiplicaba. Ayudaba a organizar encuentros entre comunidades, donde se compartían experiencias y se discutían maneras de superar obstáculos comunes, como desastres naturales, dificultades económicas o problemas sociales. Una de las iniciativas que Leo impulsó fue la creación de una red de apoyo entre los pueblos cercanos. Esta red no solo se centraba en la ayuda mutua durante momentos de crisis, sino también en compartir recursos, habilidades y conocimientos. Por ejemplo, un pueblo con abundancia de huertas agrícolas ofrecía su experiencia en jardinería a otros pueblos que querían aprender a cultivar más alimentos. Otra comunidad, que había superado un problema de contaminación del agua, compartía sus soluciones para garantizar el acceso a agua limpia. Así, la colaboración se extendió de manera interdependiente, y la región en su conjunto comenzó a mejorar. Los niños, inspirados por las historias de Leo, se involucraban en actividades que ayudaban a mejorar su entorno. Participaban en proyectos ecológicos, como la reforestación de áreas afectadas por la deforestación, y aprendían a cuidar el planeta como un legado para las futuras generaciones. Estos proyectos no solo se enfocaban en la naturaleza, sino también en la cultura y las tradiciones locales. Las fiestas y celebraciones eran más inclusivas, con música, danzas y gastronomía que reflejaban la diversidad de la comunidad. A medida que los años pasaban, Leo llegó a ser reconocido por organizaciones nacionales e internacionales que promovían la paz y la cooperación entre pueblos. Recibió premios por su trabajo en la construcción de comunidades resilientes y por su enfoque en el desarrollo sostenible. Sin embargo, para Leo,
el mayor premio seguía siendo la satisfacción de ver cómo su pueblo, aquel pequeño rincón que alguna vez estuvo devastado, se había convertido en un ejemplo de esperanza, armonía y bienestar para todos. Un día, en una de las celebraciones anuales del pueblo, Leo, ya mayor, se subió al escenario para compartir unas palabras con la comunidad. Miró a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los mayores, y les dijo: lo que comenzó con un pequeño acto de bondad y esperanza, hoy es un faro de luz que ilumina a todos. Pero no olvidemos que lo que realmente hace brillar ese faro son las pequeñas acciones diarias, los gestos de amor, de colaboración y de paciencia. El verdadero poder está en cada uno de ustedes, en su capacidad de transformar lo negativo en positivo, de construir juntos un futuro lleno de posibilidades. Gracias a todos ustedes, nuestro pueblo es un ejemplo de que, cuando trabajamos unidos con el corazón, podemos lograr cosas extraordinarias. Las palabras de Leo fueron recibidas con un aplauso cálido y sincero, y ese día, el pueblo celebró más que nunca. Celebraron la unidad, la esperanza y el compromiso de seguir construyendo juntos un futuro mejor. De esta manera, la historia de Leo terminó no solo como la de un joven que inspiró a su comunidad, sino como la de una semilla que, al crecer, dio frutos que alcanzaron a muchas otras personas, recordando que el poder del cambio siempre comienza en uno mismo y se multiplica cuando se comparte con los demás. A lo largo de los años, Leo continuó su vida sencilla, pero profundamente satisfecha al ver cómo su pueblo y las comunidades cercanas prosperaban. Aunque su nombre era conocido en muchas partes, nunca dejó que eso cambiara su naturaleza humilde. Su vida diaria seguía siendo la misma que había llevado desde joven, trabajando en el jardín de su casa, ayudando a sus vecinos, y participando activamente en las actividades comunitarias. Pero, a medida que los años avanzaban y las generaciones se sucedían, el pueblo comenzó a ver a Leo no solo como un líder, sino como un símbolo de la resiliencia humana. Fue invitado a dar charlas en conferencias internacionales sobre desarrollo comunitario, donde compartía su experiencia de cómo un pequeño pueblo había logrado superar enormes desafíos a través de la unidad y el optimismo. En uno de esos encuentros, Leo tuvo la oportunidad de conocer a personas de todo el mundo, que le agradecían por haberles mostrado una forma diferente de enfrentar las dificultades. En una de las charlas, un joven le preguntó: ¿cómo hiciste para mantener esa actitud positiva frente a las adversidades, especialmente cuando todo parecía tan difícil? Leo sonrió, con una mirada llena de sabiduría. Respondió: la clave está en entender que los desafíos son parte de la vida, y no están aquí para derrotarnos, sino para enseñarnos. Si aprendes a mirar cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento, te darás cuenta de que las dificultades pueden ser los mejores maestros. Y, por supuesto, nunca subestimes el poder de un corazón dispuesto a ayudar. Cuando trabajamos juntos, el peso de cualquier problema se aligera. Estas palabras resonaron profundamente en los asistentes, y muchos comenzaron a aplicar sus enseñanzas en sus propias comunidades. Leo dejó claro que no se trataba de realizar grandes hazañas, sino de hacer pequeñas cosas con mucho amor y dedicación. Con el tiempo, la transformación que Leo había impulsado no solo fue visible en su pueblo y sus alrededores, sino que se extendió más allá, alcanzando incluso a las generaciones futuras. Las historias de su vida se contaban de abuelos a nietos, y cada niño que escuchaba la historia de Leo sentía una chispa de esperanza en su corazón. Aquella historia se convirtió en un legado que enseñaba la importancia de la comunidad, el esfuerzo colectivo y la actitud positiva. Al final de sus días, cuando Leo ya era un hombre mayor, la comunidad decidió rendirle un homenaje aún más significativo. En el mismo parque que habían construido en su honor, se plantó un árbol, cuya sombra se convertiría en el lugar de encuentro para futuras generaciones. En una ceremonia solemne, se leyó un mensaje que decía: a Leo, el joven que nos enseñó que con un corazón lleno de esperanza y las manos dispuestas a trabajar juntos, cualquier sueño es posible. Este árbol crecerá, como creció la comunidad que fundaste, un símbolo eterno de lo que podemos lograr cuando creemos en nosotros mismos y en los demás. Las generaciones futuras continuaron visitando el árbol, recordando la historia de Leo y la lección de que, con esperanza, amor y unidad, se puede superar cualquier desafío.
Así concluyó la historia de Leo, un hombre que no solo cambió su pueblo, sino que dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que creyeron en el poder del cambio positivo. Su legado perduró en cada rincón de la región, y su mensaje seguía vivo en cada acción, en cada sonrisa, y en cada corazón dispuesto a hacer del mundo un lugar mejor. Muchos años después de la muerte de Leo, su legado seguía vivo de una manera poderosa y palpable. El árbol que plantaron en su honor había crecido robusto y majestuoso, convirtiéndose en el centro del pueblo, el lugar donde las personas se reunían para compartir historias, enseñar a los niños y recordar los principios que Leo había inculcado: unidad, trabajo en equipo y, por encima de todo, esperanza. El pueblo había evolucionado, y los descendientes de aquellos primeros residentes que se unieron en la reconstrucción después del temporal ahora enseñaban a las nuevas generaciones cómo la actitud positiva y el trabajo comunitario seguían siendo los pilares de la vida en su hogar. Las historias de Leo eran contadas con cariño y gratitud por los mayores, quienes, a través de sus relatos, mantenían viva la visión de un futuro mejor. En las escuelas locales, los maestros compartían las enseñanzas de Leo no solo en las clases de historia, sino también en los proyectos de servicio comunitario que se organizaban regularmente. Los niños aprendían que cada acción pequeña, como ayudar a un vecino, cuidar el medio ambiente o trabajar juntos en un proyecto, era tan importante como cualquier logro grande. De hecho, se creó un programa anual llamado el Día de Leo, en el que los habitantes del pueblo se reunían para hacer voluntariado en diferentes actividades comunitarias, como limpiar parques, reparar espacios públicos o crear proyectos de arte que embellecieran la zona. Este día no solo celebraba a Leo, sino que era un recordatorio de lo que se podía lograr cuando todos colaboraban. Las demás comunidades que habían adoptado el modelo de Leo también se beneficiaron enormemente. A medida que la región se expandió, los lazos de cooperación entre los pueblos se hicieron más fuertes. Incluso las pequeñas aldeas que habían sido golpeadas por desastres naturales años atrás, comenzaron a demostrar un gran avance en términos de desarrollo sostenible, con un énfasis en la autosuficiencia y la armonía social. Leo había sembrado mucho más que flores y árboles, había sembrado un cambio cultural profundo. Su legado no solo era visible en los árboles que creció, sino también en las personas que habían aprendido a mirar el mundo con otros ojos. A través de su vida y ejemplo, había mostrado que el verdadero poder radica en la unidad, la empatía y la capacidad de superar los desafíos con la mente abierta y el corazón dispuesto. Un día, décadas después, una joven llamada Clara, descendiente de los primeros habitantes que se unieron para reconstruir el pueblo tras el desastre, fue invitada a compartir una ponencia en una conferencia internacional sobre desarrollo comunitario. Durante su discurso, Clara habló sobre cómo su pueblo, aunque pequeño, había demostrado que el cambio real empieza desde adentro, desde la voluntad de cada individuo de contribuir al bien común. Lo que nos enseñó Leo, y lo que seguimos aprendiendo, es que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero si todos ponemos de nuestra parte, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. Nuestro pueblo comenzó con un sueño de esperanza, y hoy es un ejemplo para muchos otros. Nosotros hemos continuado su legado, porque él nos enseñó que, cuando trabajamos juntos, somos invencibles. El auditorio se llenó de aplausos, y Clara se sintió orgullosa de continuar la obra que Leo había comenzado. Para ella, y para muchos, su historia era más que un cuento del pasado, era un llamado a la acción, una invitación a seguir creyendo en el poder de lo colectivo, en la fuerza de la comunidad, y en que siempre, sin importar las circunstancias, siempre hay lugar para la esperanza. Y así, la historia de Leo continuó, no solo como un relato de superación, sino como una inspiración eterna para aquellos que, al igual que él, creen que la verdadera fuerza de una comunidad radica en su capacidad de unirse y crear algo mejor para todos. Como el árbol plantado en su honor, su legado siguió creciendo, firme y fuerte, en los corazones de aquellos que entendieron que el poder de cambiar el mundo comienza con el deseo de hacer el bien en el pequeño rincón en el que vivimos.